Los habitantes de la isla parecían como insectos. Los hurras y los gritos se perdían poco a poco en la atmósfera, y solo los cañonazos del buque vibraban en la concavidad inferior del aeróstato. ¡Qué hermoso es todo esto!, exclamó Joe, rompiendo por primera vez el silencio. No obtuvo respuesta. El doctor estaba ocupado observando las variaciones barométricas y tomando nota de los pormenores de su ascensión. Kennedy miraba y no tenía ojos para verlo todo. Los rayos del sol, uniendo su calor al del soplete, aumentaron la presión del gas. El Victoria subió a una altura de 2.500 pies. El Resolute presentaba el aspecto de un barquichuelo, y la costa africana aparecía al oeste, como una inmensa orla de espuma. ¿No dicen nada?, preguntó Joe. Miramos, respondió el doctor, dirigiendo su anteojo hacia el continente. Lo que es yo, si no hablo, reviento. Habla cuanto quieras, Joe, nadie te lo impide. Y Joe hizo él solo un espantoso consumo de onomatopeyas. Los o, los ga y los brotaban de sus labios a borbotones. Durante la travesía del mar, el doctor creyó conveniente mantenerse a aquella altura que le permitía observar la costa más extensamente. El termómetro y el barómetro colgados dentro de la tienda entreabierta, se hallaban constantemente al alcance de su vista, y otro barómetro colocado exteriormente serviría durante la guardia de noche. Al cabo de 2 horas el Victoria, a una velocidad de poco más de 8 millas, se aproximó sensiblemente a la costa. El doctor resolvió acercarse a tierra, moderó la llama del soplete, y muy pronto el globo bajó a 300 pies del suelo. Se hallaba sobre el Mrima, nombre que lleva aquella porción de la costa oriental de África. Protegían sus orillas espesos manglares, y la marea baja permitía distinguir sus gruesas raíces roídas por los dientes del océano Índico. Los dunas que formaban en otro tiempo la línea costera ondulaban en el horizonte, y el monte Nuru alzaba su pico al noroeste. El Victoria pasó cerca de una aldea que el doctor reconoció en el mapa como Kaole. Toda la población reunida lanzaba aullidos de cólera y de miedo, dirigieron en vano algunas flechas a ese monstruo de los aires que se balanceaba majestuosamente sobre aquellos impotentes furores. El viento conducía hacia el sur, lo que, lejos de inquietar al doctor, le complació porque le permitía seguir el derrotero trazado por los capitanes Burton y Speke. Kennedy se había vuelto tan hablador como Joe, y los dos se dirigían mutuamente frases admirativas. Se acabaron las diligencias, decía el uno. Y los buques de vapor, decía el otro. Y los ferrocarriles, respondía Kennedy, con los que se atraviesan los países sin verlos. No hay como un globo, exclamaba Joe. Se anda sin sentir, y la naturaleza se toma la molestia de pasar ante tus ojos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué asombro! ¡Qué éxtasis! Un sueño en una hamaca. ¿Y si almorzásemos?, preguntó Joe, a quien el aire libre abría el apetito. Buena idea, muchacho. Oh. Los preparativos no serán largos. Galletas y carne en conserva. Y café a discreción, añadió el doctor. Te permito tomar prestado un poco de calor de mi soplete, que tiene de sobra. Así no tendremos que temer un incendio. Sería terrible, repuso Kennedy. Parece que llevemos encima un polvorín. No tanto, respondió Ferguson. Si el gas se inflamase, se consumiría poco a poco y bajaríamos a tierra, lo que sin duda sería un contratiempo, pero, no temáis, nuestro aeróstato está herméticamente cerrado. Comamos, pues, dijo Kennedy. Coman, señores, dijo Joe, y yo, al mismo tiempo que les imito, prepararé un café del que me hablarán después de haberlo tomado. El hecho es, repuso el doctor, que Joe, amén de 1000 virtudes, tiene un talento especialísimo para preparar esa bebida deliciosa. La elabora con una mezcla de varias procedencias que nunca me ha querido dar a conocer. Pues bien, mi señor, a la altura en que nos hallamos puedo confiarle mi receta. Se reduce simplemente a mezclar moca, bourbon y río Núñez en partes iguales. Pocos instantes después, 3 humeantes y aromáticas tazas ponían punto final de un sustancial almuerzo sazonado por el buen humor de los comensales. Luego, cada cual
Volvió a su punto de observación. El país destacaba por su prodigiosa fertilidad. Senderos tortuosos y estrechos desaparecían bajo bóvedas de verdor. Se pasaba por encima de campos cultivados de tabaco, maíz y centeno en plena madurez, y recreaban la vista vastos arrozales con sus tallos rectos y sus flores de color purpúreo. Se distinguían carneros y cabras encerrados en grandes jaulas, colocadas en alto sobre pilotes para preservarlas de la voracidad de los leopardos. Una vegetación espléndida cubría aquel suelo pródigo. En muchas aldeas se reproducían escenas de gritos y asombro a la vista del Victoria, y el doctor Ferguson se mantenía prudentemente fuera del alcance de las flechas. Los habitantes, agrupados alrededor de sus chozas contiguas, perseguían largo tiempo a los viajeros con vanas imprecaciones. Al mediodía el doctor, consultando el mapa, estimó que se hallaba sobre el país de Uzaramo. La campiña se presentaba erizada de cocoteros, papayos y algodones ros, sobre los cuales el Victoria parecía reírse. Tratándose de África, halló aquella vegetación. Le parecía muy natural. Kennedy veía liebres y codornices que le pedían por favor una perdigonada, pero no quiso complacerlas, pues, siendo imposible cobrarlas, no hubiera hecho más que gastar pólvora en salvas. Los aeronautas navegaban a una velocidad de 12 millas por hora, y pronto se hallaron a 380 minutos de longitud sobre la aldea de Tounda. Allí es, dijo el doctor, donde Burton y Speke sufrieron calenturas violentas y por un instante creyeron su expedición comprometida. A pesar de que todavía no se hallaban demasiado alejados de la costa, ya se hacían sentir rudamente las fatigas y las privaciones. En efecto, en aquella comarca reina una malaria perpetua, cuyo ataque el doctor solo pudo evitar elevando el globo por encima de las miasmas de aquella tierra húmeda, cuyas emanaciones absorbía el ardiente sol. De vez en cuando divisaban una caravana que descansaba en un kraal, aguardando el fresco de la noche para proseguir su camino. Un kraal es un vasto espacio rodeado de espinos, una especie de vallado o seto vivo donde los traficantes se ponen al abrigo de los animales dañinos y de las tribus merodeadoras de la comarca. Se veía a los indígenas correr y dispersarse al ver al Victoria. Kennedy deseaba contemplarlos de cerca, a lo que Samuel se opuso constantemente. Los jefes, dijo, van armados con mosquetes, y nuestro globo ofrece un blanco fácil para alojar en él una bala. ¿Y un balazo echaría abajo el globo?, preguntó Joe. Inmediatamente no, pero el agujero se haría grande muy pronto, y por él se escaparía todo el gas. Mantengámonos, pues, a una distancia respetable de esos tunantes. ¿Qué pensarán de nosotros viéndonos volar por el aire? Estoy seguro de que desean adorarnos. Que nos adoren, pero de lejos, respondió el doctor. No les quiero ver de cerca. Mirad, el país toma otro aspecto. Las aldeas son más escasas, los inangles han desaparecido, a esta latitud la vegetación se detiene. El terreno se vuelve montuoso y preludia montañas próximas. En efecto, dijo Kennedy, me parece que por aquel lado distingo algunas prominencias. Hacia el oeste. Son las primeras cordilleras del Urizara, el monte Dutumi, sin duda, detrás del cual espero que podamos refugiarnos para pasar la noche. Voy a activar la llama del soplete, pues debemos mantenernos a una altura de entre 500 y 600 pies. Es una magnífica idea, señor, la que ha tenido, dijo Joe, la maniobra no es difícil ni fatigosa, se da vuelta a una llave y no hay necesidad de más. Aquí estamos mejor, afirmó el cazador, cuando el globo hubo subido, el reflejo de los rayos del sol en la arena roja resultaba insoportable. ¡Qué árboles tan magníficos!, exclamó Joe. Aunque son una cosa muy natural, son hermosísimos. Con menos de una docena se podría hacer un bosque. Son baobabs, respondió el doctor Ferguson. Mirad, allí hay uno cuyo tronco tendrá 100 pies de circunferencia. ¿Fue acaso al pie de este mismo árbol donde en 1845 pereció el francés Malzán? Pues nos hallamos sobre la aldea de Deje la Mora, donde se aventuró a entrar solo y fue apresado por el jefe de la comarca.
Le amarraron al pie de un baobab y aquel negro feroz, mientras sonaba el canto de guerra, le cortó lentamente las articulaciones una tras otra. Al llegar a la garganta se detuvo para afilar su cuchillo embotado y arrancó la cabeza del desventurado mártir antes de que estuviese enteramente cortada. El pobre francés tenía 26 años. ¿Y Francia no ha vengado un crimen semejante?, preguntó Kennedy. Francia reclamó, y el Sal de Zanzíbar hizo cuanto pudo para dar caza al asesino, pero todas sus pesquisas fueron inútiles. Suplico que no nos detengamos en el camino, dijo Joe. Subamos, señor, hágame caso. Encantado, Joe, ya que el monte Dutumi se alza ante nosotros. Si mis cálculos son exactos, antes de las 7 de la tarde lo habremos pasado. ¿No viajaremos de noche?, preguntó el cazador. No, mientras podamos evitarlo. Con precauciones y vigilancia, no habría peligro, pero no basta atravesar África, es preciso verla. Hasta ahora no tenemos motivo de queja, señor. El país más cultivado y fértil del mundo, en lugar de un desierto. Como para creer a los geógrafos. Aguarda, Joe, aguarda, veremos más adelante. Hacia las 6:30 de la tarde el Victoria se encontró frente al monte Dutumi. Para salvarlo, tuvo que elevarse a más de 3000 pies. Al efecto, el doctor no tuvo más que elevar 180 la temperatura. Bien puede decirse que maniobraba el globo con habilidad. Kennedy le indicaba los obstáculos que tenía que salvar, y el Victoria volaba por los aires rozando la montaña. A las 8 descendía la vertiente opuesta, cuya pendiente era más suave. Echaron las anclas fuera de la barquilla, y una de ellas, encontrando las ramas de un enorme nopal, se agarró firmemente a ellas. Joe se deslizó por la cuerda y la sujetó con la mayor solidez. Luego le tendieron la escala de seda, y se encaramó por ella con gran agilidad. El aeróstato, al abrigo de los vientos del este, permanecía casi inmóvil. Los viajeros prepararon la cena y, excitados por su paseo aéreo, abrieron una amplia brecha en sus provisiones. ¿Cuánto camino hemos recorrido hoy?, preguntó Kennedy, engullendo inquietantes bocados. El doctor fijó su posición por medio de observaciones lunares y consultó el excelente mapa que le servía de guía, el cual pertenecía al Atlas der Neuster de Kungen in Africa, publicado en Gotha por su sabio amigo Potterman y que éste le había enviado. Aquel atlas debía servir para todo el viaje del doctor, pues contenía el itinerario de Burton y Speckea, los grandes lagos, Sudán según el Dr. Bart, el Bajo Senegal según Guillaume Lejean, y el delta del Níger por el Dr. Baike. Ferguson se había provisto también de una obra que en un solo volumen reunía todas las nociones adquiridas sobre el Nilo. Titulábase The Sources of the Nile, being a general survey of the basin of that river and of its stream with the history of the Nilotic Discovery by Charles Beckett, Ph.D. Poseía igualmente los excelentes mapas publicados en los boletines de la Sociedad Geográfica de Londres, y no podía escapársele ningún punto de las comarcas descubiertas. Consultando el mapa, vio que su rumbo latitudinal era de 20 o 120 millas oeste. Kennedy observó que el camino se dirigía hacia el mediodía. Pero esta dirección satisfacía al doctor, el cual quería reconocer, en la medida de lo posible, las huellas de sus predecesores. Se resolvió dividir la noche en 3 partes, a fin de turnarse en la vigilancia. El doctor comenzaba su guardia a las 9, Kennedy a las 12 y Joe a las 3. Así pues, Kennedy y Joe, envueltos en sus mantas, se tendieron bajo la tienda y durmieron a pierna suelta mientras el doctor Ferguson velaba. Cambio de tiempo. La fiebre de Kennedy. La medicina del doctor. Viaje por tierra. La cuenca de Imenge. El monte Rubeo. A 6000 pies. Un alto en el camino del día. La noche transcurrió en calma. Sin embargo, el sábado por la mañana, Kennedy sintió cansancio y escalofríos al despertarse. El tiempo cambiaba, el cielo cubierto de densas nubes parecía prepararse para un nuevo diluvio. Un triste país zungomero donde llueve continuamente excepto tal vez unos 15 días en el mes de enero.
Una violenta lluvia no tardó en envolver a los viajeros, debajo de ellos, los caminos. Cortados por nuyabs, especie de torrentes momentáneos, se volvían impracticables, además de estar cubiertos de matorrales espinosos y llanas gigantescas. Se percibían claramente esas emanaciones de hidrógeno sulfurado de las que habla el capitán Burton. Según él, dijo el doctor, y tiene razón, se diría que hay un cadáver oculto detrás de cada matorral. Es un maldito país, respondió Joe, y me parece que el señor Kennedy se encuentra mal por haber pasado en él la noche. En efecto, tengo una fiebre bastante alta, dijo el señor Kennedy. Nada tiene de particular, mi querido Dick, nos hallamos en una de las regiones más insalubres de África. Pero no permaneceremos en ella mucho tiempo. En marcha. Gracias a una diestra maniobra de Joe, el ancla se desenganchó, y por medio de la escala, el hábil gimnasta volvió a subir a la barquilla. El doctor dilató considerablemente el gas y, el Victoria remontó el vuelo, impelido por un viento bastante fuerte. Aparecía alguna que otra choza en medio de aquella niebla pestilente. El país cambiaba de aspecto. En África ocurre con frecuencia que una región mefítica y de poca extensión confina comarcas absolutamente salubres. Kennedy sufría visiblemente, la calentura abatía su vigorosa naturaleza. Sería mala cosa caer enfermo, dijo, envolviéndose en su manta y echándose bajo la tienda. Un poco de paciencia, mi querido Dick, respondió el doctor Ferguson, y pronto recobrarás completamente la salud. Ojalá, Samuel, si en tu botiquín de viaje tienes alguna droga para curarme, adminístramela sin perder tiempo. La tragaré a ojos cerrados. Tengo un medicamento mejor que todas las drogas, amigo Dick, y naturalmente voy a darte un febrífugo que no costará nada. ¿Y cómo lo harás? Muy sencillo. Subiré encima de estas nubes que nos envuelven y me alejaré de esta atmósfera pestilente. 10 minutos te pido para dilatar el hidrógeno. No habían transcurrido los 10 minutos cuando los viajeros estaban ya fuera de la zona húmeda. Aguarda un poco, Dick, y notarás la influencia del aire puro y del sol. Vaya un remedio, dijo Joe. Es maravilloso. No. Es totalmente natural. Eso no lo pongo en duda. Envió a Dick a tomar aires, como se hace todos los días en Europa, y del mismo modo que en la Martinica le enviaría a los pitons para librarle de la fiebre amarilla. La verdad es que este globo es un paraíso, dijo Kennedy, ya más aliviado. O por lo menos conduce a él, respondió Joe sin ohar gravedad. Era un espectáculo curioso el que ofrecían las nubes aglomeradas en aquel momento debajo de la barquilla. Rodaban unas sobre otras y se confundían en un resplandor magnífico, reflejando los rayos del sol. El Victoria llegó a una altura de 4000 pies. El termómetro indicaba algún descenso en la temperatura. No se veía ya la tierra. A unas 50 millas. Al oeste el monte Rvo levantaba su cabeza centelleante. Formaba el límite del país de Ugogo a 360-20 minutos de longitud. El viento soplaba a una velocidad de 25 millas por hora, pero los viajeros no se percataban de su rapidez, ni siquiera tenían sensación de locomoción. 3 horas después, la predicción del doctor se realizaba. Kennedy no experimentaba ningún escalofrío y almorzó con apetito. Y que aún haya quien tome sulfato de quinina, dijo con satisfacción. Decididamente, exclamó Joe, aquí es donde me retiraré cuando sea viejo. Hacia las 10 de la mañana, la atmósfera se despejó. Se hizo un agujero en las nubes, la tierra reapareció y el Victoria se acercó a ella insensiblemente. El doctor Ferguson buscaba una corriente que le llevase al noroeste y la encontró a 600 pies del suelo. El terreno se volvía accidentado, incluso montuoso. Al este el distrito de Zungomero se borraba con los últimos cocoteros de aquella latitud. Luego las crestas de una montaña se presentaron más acentuadas. Algunos picos se levantaban en distintos puntos del horizonte. Era preciso vigilar constantemente los conos agudos que parecían surgir inopinadamente. Nos hallamos entre los rompientes, dijo Kennedy.
Puedes estar tranquilo, amigo Dick, no tropezamos. Hermosa manera de viajar, replicó Joe. En efecto, el doctor manejaba el globo con una destreza maravillosa. Si tuviésemos que andar por este terreno encharcado, dijo, nos arrastraríamos por un lodo insalubre. Desde nuestra salida de Zanzíbar hasta llegar donde estamos, la mitad de nuestras bestias de carga habrían muerto de fatiga, y nosotros pareceríamos espectros y llevaríamos la desesperación en el alma. Estaríamos en incesante lucha con nuestros guías y expuestos a su brutalidad desenfrenada. Durante el día nos agobiaría un calor húmedo, insoportable, sofocante. Durante la noche experimentaríamos un frío con frecuencia intolerable y acabarían con nuestra paciencia las picaduras de ciertas moscas cuyo aguijón atraviesa la tela más gruesa y es capaz de volver loco a cualquiera. Ya no digo nada de las bestias salvajes y de las tribus feroces. Dios nos libre de unas y otras, replicó simplemente Joe. No exagero nada, prosiguió el doctor Ferguson, pues no se pueden leer las narraciones de los viajeros que han tenido la audacia de penetrar en estas comarcas sin que se le llenen los ojos de lágrimas. Hacia las 11 pasaban la cuenca de Imengé, las tribus esparcidas por aquellas colinas amenazaban en vano con sus armas al Victoria, que llegaba, por fin, a las últimas ondulaciones montuosas que preceden al Rubeo y forman la tercera y más elevada cordillera de las montañas de Usagara. Los viajeros distinguían perfectamente la conformación orográfica del país. Aquellas tres ramificaciones de las que el Dutumi forma el primer eslabón, están separadas unas de otras por vastas llanuras longitudinales, las elevadas lomas se componen de conos redondeados, entre los cuales las gargantas están sembradas de pedruscos erráticos y guijarros. El declive más acusado de aquellas montañas se halla frente a la costa de Zanzíbar. Las pendientes occidentales no son más que llanuras inclinadas. Las depresiones del terreno están cubiertas de una tierra negra y fértil donde la vegetación es vigorosa. Varios riachuelos se infiltran hacia el este y afluyen al Kingani, entre gigantescos ramos de sicomoros, tamarindos, guayabas y palmeras. Atención, dijo el doctor Ferguson. Nos acercamos al Rubeo, cuyo nombre significa en la lengua del país paso de los vientos. Haremos bien en doblar a cierta altura. Los agudos picachos. Si mi mapa es exacto, subiremos hasta una altura de más de 5.000 pies. Alcanzaremos con frecuencia esas zonas superiores. Rara vez, la altura de las montañas de África es menor, según parece, que la de las de Europa y Asia. Pero de todos modos el Victoria las salvará sin dificultad alguna. En poco tiempo el gas se dilató, bajo la acción del calor, y el globo tomó una marcha ascensional muy pronunciada. La dilatación del hidrógeno no ofrecía ningún peligro, y la vasta capacidad del aeróstato no estaba llena más que en sus 3/4 partes. El barómetro, mediante una depresión de unas 8 pulgadas, indicó una elevación de 6.000 pies. ¿Podríamos estar subiendo así mucho tiempo?, preguntó Joe. La atmósfera terrestre, respondió el doctor, tiene una altura de 6.000 toesas. Con un globo muy grande iríamos lejos. Eso es lo que hicieron los señores Brioschi y Gay-Lussac, pero empezó a manarles sangre de la boca y los oídos. Les faltaba aire respirable. Hace unos años, 2 audaces franceses, los señores Barral y Bixio, se lanzaron también a las altas regiones, pero su globo se rasgó. ¿Y cayeron?, preguntó al momento Kennedy. Sin duda, pero como deben caer los sabios, sin hacerse ningún daño. Pues bien, señores, dijo Joe, son ustedes libres de caer cuantas veces lo deseen. Pero yo, que no soy más que un ignorante, prefiero permanecer en un justo término medio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. No hay que ser ambicioso. A 6.000 pies, la densidad del aire ha disminuido ya sensiblemente, el sonido se mueve con dificultad y la voz se oye mucho menos. Los objetos se ven confusamente. La mirada no percibe más que grandes moles bastante indeterminadas, los hombres y los animales se vuelven absolutamente invisibles, los caminos parecen cintas y los lagos estanques.
El doctor y sus compañeros se sentían en un estado anormal, una corriente atmosférica de gran velocidad los arrastraba más allá de las montañas áridas, cuyas cimas coronadas de nieve deslumbraban, su aspecto convulsionado demostraba algún trabajo neptuniano de los primeros días del mundo. El sol brillaba en su cenit, y los rayos caían a plomo sobre aquellas desiertas cimas. El doctor hizo un dibujo exacto de las montañas, formadas por 4 cumbres situadas casi en línea recta, de las cuales la más septentrional es la más alargada. El Victoria no tardó en descender por la vertiente opuesta del Rubeo, costeando una llanura poblada de árboles de un verde muy sombrío. A esta llanura sucedieron crestas y barrancos colocados en una especie de desierto que precedía al país de Ugogo. Más abajo se presentaban llanuras amarillentas, tostadas, agrietadas, salpicadas a trechos de plantas salinas y de matorrales espinosos. Algunos bosquecillos, que más adelante se convirtieron en verdaderas selvas, embellecieron el horizonte. El doctor se aproximó a tierra, echaron las anclas y una de ellas quedó agarrada a las ramas de un corpulento sicomoro. Joe, deslizándose rápidamente, sujetó el ancla con precaución. El doctor dejó el soplete funcionando para conservar en el aeróstato cierta fuerza ascensional que lo mantuvo en el aire. El viento había calmado casi súbitamente. Ahora, amigo Dick, dijo Ferguson, coge 2 escopetas, una para ti y otra para Joe, y. Procurad entre los dos traer unos buenos filetes de antílope para la comida de hoy. De caza, exclamó Kennedy. Echó la escala y bajó. Joe fue brincando de una a otra rama y aguardó, desperezándose. El doctor, aliviado del peso de sus 2 compañeros, pudo apagar el soplete. No eche a volar, señor, exclamó Joe. Tranquilo, muchacho, estoy sólidamente anclado. Voy a poner en orden mis apuntes. Cazad bien y sed prudentes. Yo, desde aquí, observaré el terreno y a la menor sospecha que conciba dispararé la carabina. El tiro será la señal de reunión. De acuerdo, respondió el cazador. El bosque de gomeros, el antílope azul, la señal de reunión. Un asalto inesperado. El cañeme, noche en el aire. El mabunguru, el amcoa, provisión de agua. Llegada a Caceb. El país, árido, seco, formado de una tierra arcillosa que el calor agrietaba, parecía desierto. De vez en cuando se encontraban algunos vestigios de caravanas, osamentas blanquecinas, de hombres y animales, medio roídas y mezcladas con el polvo. Dick y Joe, después de una media hora de marcha, se internaron en un bosque de gomeros, al acecho, y con el dedo en el gatillo de la escopeta. No sabían con quién tendrían que habérselas. Joe, sin ser un tirador de primera, manejaba bien un arma de fuego. Caminar sienta bien, señor Dick, aunque el terreno que pisamos no es muy cómodo, dijo Joe, tropezando con los fragmentos de cuarzo de que estaba sembrado el suelo. Kennedy indicó con un gesto a su compañero que callase y se detuviese. Faltaban perros, y la agilidad de Joe, por mucha que fuese, no equivalía al olfato de un pachón o de un podenco. En el lecho de un torrente, en el que quedaban algunas aguas estancadas, saciaba su sed un grupo de unos 10 antílopes. Aquellos graciosos animales, olfateando un peligro, parecían inquietos. Entre sorbo y sorbo de agua, levantaban la cabeza con azoramiento, husmeando con sus hocicos las emanaciones de los cazadores. Kennedy rodeó unos matorrales, en tanto que Joe permanecía inmóvil. Llegó a tiro de los antílopes y disparó su escopeta. El grupo desapareció rápidamente, quedando solo un antílope macho que cayó como herido por un rayo. Kennedy se precipitó sobre su víctima. Era un magnífico ejemplar de un azul claro, casi ceniciento, con el vientre y la parte anterior de las patas de una blancura deslumbradora. «Buen tiro», exclamó el cazador. «Es una especie de antílope muy rara, y espero poder preparar su piel para conservarla». «¿Qué dice, señor Dick?» «Lo que oyes. Mira qué pelaje tan espléndido». «Pero el doctor Ferguson no admitirá un exceso de peso». «Tienes razón, Joe. Triste cosa es, sin embargo, no aprovechar nada de una pieza tan magnífica». «Nada, no, señor Dick, vamos a sacar del animal todas las ventajas nutritivas que posee, y con su permiso, lo haré ahora mismo pedazos tan bien como pudiera hacerlo el síndico, de la ilustre Corporación de Carniceros de Londres». «Pues ya puedes empezar, camarada, aunque debes saber que a fuer de cazador, me desenvuelvo tan bien desollando una res como matándola». «Estoy seguro de ello, señor Dick. Como lo estoy también de que en menos que canta un gallo, con 3 piedras armará una parrilla. Leña seca no falta, y solo le pido unos minutos».
para utilizar sus ascuas. La operación no es muy larga, replicó Kennedy, y procedió de inmediato a la construcción de la parrilla, de la que unos instantes después salían numerosas llamas. Joe sacó del cuerpo del antílope una docena de chuletas y trozos de lomo, que se convirtieron muy pronto en un asado delicioso. El amigo Samuel, dijo el cazador, se va a chupar los dedos de gusto. ¿Sabe lo que estoy pensando, señor Dick? ¿En qué has de pensar más que en lo que estás haciendo? Pues no, señor. Pienso en la cara que pondríamos si no encontráramos el globo. Vaya una ocurrencia. ¿Había el doctor de abandonarnos? Pero, ¿y si se desenganchara el ancla? Imposible. Y aunque se desenganchara, ya sabría Samuel bajar con su globo. Pero ¿y si el viento se lo llevase? Mala cosa sería, pero no haga semejantes suposiciones que nada tienen de agradable. No hay nada imposible en este mundo, señor, y es por tanto preciso preverlo todo. En aquel mismo momento se oyó un tiro. ¡Oh, gritó Joe! ¡Mi carabina! Conozco su detonación. Una señal. Un peligro nos amenaza. A él tal vez, replicó Joe. En marcha. Los cazadores recogieron en un momento la carne que habían asado y empezaron a desandar el camino guiándose por las ramas que Kennedy había esparcido con esa intención. La espesura de la arboleda les impedía ver el Victoria, del cual no podían estar lejos. Se oyó un segundo disparo. La cosa apremia, dijo Joe. Otro tiro. Eso tiene trazas de una defensa personal. Corramos. Y echaron a correr con todo el vigor de sus piernas. Al salir del bosque vieron el Victoria, con el doctor en la barquilla. ¿Qué pasa, pues?, preguntó Kennedy. Dios del cielo, exclamó Joe. ¿Qué ves? Míreo, una caterva de negros asaltan el globo. En efecto, a 2 millas de donde ellos estaban, unos 30 individuos se agolpaban, gesticulando, gritando y brincando, al pie del sicomoro. Algunos, encaramándose por el árbol, subían hasta las ramas más altas. El peligro parecía inminente. Mi señor está perdido, exclamó Joe. Calma, Joe, y apunta bien. En nuestras manos tenemos la vida de 4 de esos monigotes. Adelante. Habían avanzado 1 milla con suma rapidez, cuando partió de la barquilla otro tiro que derribó a uno de aquellos demonios que se encaramaba por la cuerda del ancla. Un cuerpo sin vida cayó de rama en rama, y quedó colgado a 20 pies del suelo, con las piernas y los brazos extendidos. ¿Por dónde diablos se sostiene ese bárbaro?, exclamó Joe. ¿Qué nos importa?, respondió Kennedy. Corramos, corramos. Ah, señor Kennedy, exclamó Joe, sin poder contener la risa. Por el rabo, es un neneo, un asalto de monos. Mejor, más vale que sean monos que hombres, replicó Kennedy, precipitándose hacia el grupo vociferante. Era una manada de cinocéfalos bastante temibles, feroces y brutales, con un hocico de perro que les daba un aspecto repugnante. Sin embargo, unos cuantos tiros bastaron para obligarles a abandonar el campo de batalla, donde dejaron no pocos cadáveres. Kennedy se encaramó por la escala. Joe subió al sicomoro, desenganchó el ancla y subió a la barquilla sin dificultad. Algunos minutos después, el Victoria volvió a remontarse y se dirigía hacia el este a impulsos de un viento moderado. ¡Vaya un asalto!, exclamó Joe. Creíamos que estaba rodeado de indígenas. Afortunadamente, no eran más que monos, respondió el doctor. De lejos la diferencia no es grande, amigo Samuel. Ni de cerca tampoco, replicó Joe. De cualquier modo, repuso Ferguson, este ataque de monos podía haber tenido funestas consecuencias. Si con sus repetidos tirones llegan a desenganchar el ancla, no sé a dónde me hubiera llevado el viento. ¿No se lo decía yo, señor Kennedy? Tenía razón, Joe, pero, aun teniéndola, en aquel momento estabas asando unas chuletas de antílope cuya visión me abría el apetito. Lo creo, respondió el doctor. La carne de antílope es exquisita. Ahora la probaremos, señor. La mesa está puesta. En verdad, dijo el cazador, que estas lonchas de venado echan un humillo montaraz, nada desdeñable. Ya lo creo, respondió Joe con la boca llena. Yo me comprometería a no comer más que antílope todos los días de mi vida, con tal que no me faltase un buen vaso de grog para digerirlo más fácilmente. Joe preparó la codiciada pócima y los 3 la paladearon con recogimiento. La cosa marcha, dijo. A pedir de boca, respondió Kennedy. ¿Qué tal, señor Dick? ¿Siente habernos acompañado? ¿Quién hubiera sido capaz de impedírmelo?, respondió el cazador resueltamente. Eran las 4 de la tarde. El Victoria encontró una corriente más rápida. El terreno se elevaba insensiblemente, y muy pronto la columna barométrica indicó una altura de 1500 pies sobre el nivel del mar. El doctor se vio entonces obligado a sostener el aeróstato mediante una dilatación de gas bastante fuerte, y el soplete funcionaba incesantemente.
Hacia las 7, el Victoria planeaba sobre la cuenca de Canyemé. El doctor reconoció al momento aquel vasto desmonte de 6 millas de extensión, con sus aldeas ocultas entre baobabs y guiras. Allí se encuentra la residencia de uno de los sultanes del país de Ugogo, donde la civilización está menos atrasada, y se comercia rara vez con carne humana. Sin embargo, hombres y animales viven juntos en chozas redondas sin armazón de madera, que parecen haces de heno. Después de Canyemé, el terreno se vuelve árido y pedregoso, pero a 1 hora de distancia, cerca de Mdaburu, hay un valle fértil donde la vegetación recobra todo su vigor. El viento cesó al anochecer, y la atmósfera pareció dormirse. El doctor buscó en vano una corriente, a diferentes alturas. Al constatar la calma de la naturaleza, resolvió pasar la noche en el aire, y, para mayor seguridad, se elevó unos 1000 pies. El Victoria permanecía inmóvil, y la noche, magníficamente estrellada, cayó en silencio. Dick y Joe se tumbaron en su apacible cama, y se sumieron en un profundo sueño durante la guardia del doctor, que fue reemplazado por el escocés a medianoche. Si se produce cualquier incidente, le dijo a Dick, despiértame, y sobre todo, no pierdas de vista el barómetro. El barómetro es nuestra brújula. La noche fue fría, llegó a haber 270 de diferencia con la temperatura del día. Con las tinieblas había empezado el concierto nocturno de los animales, a quienes la sed y el hambre obligaban a abandonar sus guaridas. Se oyó la voz de soprano de las ranas, acompañada de los aullidos de los chacales, mientras que los imponentes graves de los leones sostenían los acordes de aquella orquesta viviente. Por la mañana, al volver a su puesto, el doctor Ferguson consultó la brújula, y observó que durante la noche había variado la dirección del viento. Hacía cosa de 2 horas que el Victoria derivaba unas 30 millas hacia el noreste. Pasaba por encima de Mabunguru, país pedregoso, sembrado de bloques de sienita bellamente pulida y de gibosos montículos. Masas cónicas, análogas a los peñascos de Karnak, erizaban el terreno cual dólmenes druídicos. Numerosas osamentas de búfalos y elefantes salpicaban el suelo de blanco, y, exceptuando la parte del este, en que se levantaban profundos bosques bajo los cuales se ocultaban algunas aldeas, había pocos árboles. Hacia las 7, una roca esférica, que tendría 2 millas de extensión, apareció como inmensa concha de Galápago. Vamos bien encaminados, dijo el doctor Ferguson. Allí está Yiguelamcoa, donde nos detendremos un rato. Quiero renovar la provisión de agua necesaria para alimentar el soplete. Busquemos un sitio donde agarrarnos. Pocos árboles hay, respondió el cazador. Probemos. Joe, echa las anclas. El globo, perdiendo poco a poco su fuerza ascensional, se acercó a tierra. Las anclas corrieron hasta que una de ellas hincó una uña en la hendidura de una roca, y el Victoria quedó sujeto. No se crea que el doctor, durante las paradas, pudo apagar completamente el soplete. El equilibrio del globo había sido calculado al nivel del mar, y como el terreno se elevaba sin cesar, al hallarse a una altura de 600 o 700 pies, el globo habría tenido una tendencia a descender más abajo que el propio suelo. Por eso era preciso sostenerlo mediante una dilatación del gas. Solo en el caso de que, en ausencia total de viento, el doctor hubiera dejado la barquilla descansar en el suelo, el aeróstato, libre de un peso considerable, se habría mantenido en el aire sin ayuda del soplete. Los mapas indicaban vastas ciénagas en la vertiente occidental de Yiguelamcoa. Joe se dirigió allí solo con un barril que podría contener unos 10 galones. Encontró sin trabajo el punto indicado, no lejos de un poblado desierto. Hizo su provisión de agua y en menos de 3/4 de hora estuvo ya de vuelta. No había visto nada de particular, aparte de enormes trampas para cazar elefantes. Incluso estuvo a punto de caer en una de ellas, en la que yacía un esqueleto medio roído. Trajo de su excursión una especie de nísperos que los monos comían ávidamente. El doctor reconoció el fruto del mbembú, árbol que abunda en la parte occidental de Yiguelamcoa. Ferguson aguardaba a Joe con cierta impaciencia porque en aquella tierra inhospitalaria una detención, por breve que fuese, le inspiraba siempre zozobra. El agua fue embarcada sin dificultad, pues la barquilla descendió casi al nivel del suelo. Joe, tras desenganchar el ancla, subió con presteza junto a su señor. En cuanto éste reavivó la llama, el Victoria reemprendió su ruta por los aires. Se hallaba entonces a unas 100 millas de Cazé, importante establecimiento del interior de África donde, gracias a una corriente del sureste, podían prometerse los viajeros llegar durante aquel día.
Avanzaban a una velocidad de 14 millas por hora. La conducción del aeróstato se hizo entonces bastante difícil. No era posible elevarse a gran altura sin dilatar excesivamente el gas porque el terreno se hallaba ya a una altura media de 3.000 pies. El doctor prefería, en la medida de lo posible, no forzar su dilatación, por lo que siguió muy hábilmente las sinuosidades de una pendiente bastante empinada, y pasó casi rozando las aldeas de Tembo y de Tura Wells. Esta última forma parte del Unyamwezi, magnífica comarca donde los árboles alcanzan las más colosales dimensiones, especialmente los cactos, que son gigantescos. Hacia las 2, con un tiempo magnífico, bajo un sol ardiente que devoraba la menor corriente de aire, el Victoria planeaba sobre la ciudad de Cazé, situada a 350 millas de la costa. Partimos de Zanzíbar a las 9 de la mañana, dijo el doctor Ferguson, consultando sus notas, y en 2 días de travesía, hemos recorrido más de 500 millas geográficas. Los capitanes Burton y Speke invirtieron 4 meses y medio en hacer el mismo camino. PEGE, el mercado bullicioso, aparición del Victoria, los Waganga, los hijos de la luna, paseo del doctor, población, el Tembé real, ellas, mujeres del sultán, una borrachera real, Joe adorado, cómo se baila en la luna, peripecia, 2 lunas en el firmamento, inestabilidad de las grandezas divinas. Hablando con propiedad, Cazé, punto importante del África Central, no es una ciudad, decir verdad, en el interior no hay ciudades. Cazé no es más que un conjunto de 6 vastas excavaciones, repleto de barracas y chozas con patios y huertecillos cuidadosamente cultivados. Allí crecen cebollas, patatas, berenjenas, calabazas y setas de un sabor delicioso. El Unyamwezi es la tierra de la luna por excelencia, el fértil y espléndido jardín de África. En el centro se encuentra el distrito de Unyanembe, deliciosa comarca donde viven perezosamente algunas familias de omaníes, que son árabes de origen muy puro. Durante mucho tiempo se dedicaron al comercio en el interior de África y en Arabia, traficaban en gomas, marfil, telas de algodón y esclavos. Sus caravanas surcaban aquellas regiones ecuatoriales, y aún van a buscar a la costa objetos de lujo y de placer para mercaderes ricos, los cuales, rodeados de mujeres y criados, llevan en aquella encantadora comarca la existencia menos agitada y más horizontal posible, siempre tumbados riendo, fumando o durmiendo. Alrededor de esas excavaciones, numerosas barracas de indígenas, grandes extensiones para los mercados, campos de cannabis y de datura, hermosos árboles y frescas sombras. Eso es Cazé. Es el punto de cita general de las caravanas, las del sur, con sus esclavos y cargamentos de marfil, y las del oeste, que exportan algodón y abalorios a las tribus de los grandes lagos. Así es que en los mercados reina una agitación perpetua, una algarabía indescriptible, donde se mezclan gritos de vendedores ambulantes mestizos, ruido de tambores y cornetas, relinchos de mulos, rebuznos de asnos, cantos de mujeres, chillidos de chiquillos y golpes de vara de limadar, que en aquella sinfonía pastoral es quien marca el compás. Allí se exhiben desordenadamente, o por mejor decir, con un desorden encantador, telas vistosas, sartas de abalorios, objetos de marfil, dientes de rinoceronte y de tiburón, algodón, miel, tabaco. Allí se llevan a cabo las más extravagantes transacciones mercantiles, en las que cada objeto solo tiene valor en función de los deseos que excita. De repente aquella agitación, aquel movimiento, aquel ruido cesaron como por encanto. Victoria acababa de aparecer en el aire. Planeaba majestuosamente y descendía poco a poco, sin desviarse de la vertical. Hombres, mujeres, niños, esclavos, mercaderes, árabes y negros, todos desaparecieron, agazapándose más que deprisa en los cembés y las chozas. Amigo Samuel, dijo Kennedy, si seguimos causando el mismo efecto en todas partes, trabajo nos ha de costar establecer con estas gentes relaciones mercantiles. Sin embargo, dijo Joe, podríamos realizar una operación comercial muy sencilla. Consistiría en bajar tranquilamente y cargar con las mercancías de más valor, sin cuidarnos de entrar en tratos con los vendedores. Nos haríamos ricos. Sí, replicó el doctor. Pero esos indígenas, pasado el primer sobresalto, no tardarán en volver, movidos por su superstición o su curiosidad. ¿Usted cree, señor? Pronto lo veremos. Por si acaso, será una medida prudente no acercarse demasiado a ellos. El Victoria no es un globo blindado ni acorazado, por lo tanto, no está a salvo de balas y flechas. ¿Piensas, amigo Samuel, entrar en tratos con esos africanos? ¿Por qué no, si se puede? Respondió el doctor. En Cazé debe de haber mercaderes.
árabes más instruidos y menos salvajes. Recuerdo que Burton y Speke no tenían bastante boca para alabar la hospitalidad de los habitantes de este pueblo. Podemos, pues, intentarlo. El Victoria, tras haberse acercado poco a poco a tierra, enganchó una de sus anclas en la copa de un árbol, cerca de la plaza del mercado. En aquel momento toda la población salía de sus madrigueras, asomando la cabeza con circunspección. Varios Waganga, a quienes se reconocía por sus insignias de conchas cónicas, se acercaron resueltamente a los viajeros. Eran los magos del lugar. Llevaban colgando de la cintura calabacitas negras untadas con grasa y varios objetos de magia de una suciedad verdaderamente doctoral. Poco a poco, la muchedumbre siguió su ejemplo, salieron de todas partes niños y mujeres, y hubo ruido de tambores y palmoteos, y millares de manos levantadas hacia el cielo. Esa es su manera de orar, dijo el doctor Ferguson. Si no me equivoco, estamos llamados a representar un importante papel. Pues bien, señor, represéntelo. Tal vez tú, mi buen Joe, te conviertas en un dios. No lo sentiría, señor, no me disgusta el olor del incienso. En aquel mismo momento, uno de los magos, un Yanga, hizo un ademán, y el clamor se transformó en un profundo silencio. El hombre les dirigió algunas palabras a los viajeros, pero en una lengua desconocida. El doctor Ferguson, que no había entendido absolutamente nada, dijo lo primero que se le ocurrió en árabe, lengua en la que obtuvo inmediata y pronta respuesta. El orador pronunció, con una verbosidad suma, una arenga muy florida que fue escuchada con religiosa atención. El doctor no tardó en comprender que el Victoria había sido tomado por la luna en persona, amable Dios que se había dignado acercarse a la ciudad con sus 3 hijos, honra incomparable que permanecería eternamente grabada en la memoria de aquella tierra tan amada del sol. El doctor respondió, con gran dignidad, que la luna realizaba cada 1000 años una gira por todas las provincias para que sus adoradores la viesen más de cerca, y le suplicó que le diesen a conocer sus necesidades y deseos sin miedo de abusar de su divina presencia. El mago dijo entonces que el sultán, el Mwani, enfermo desde hacía muchos años, imploraba la ayuda del cielo, y que él invitaba a los hijos de la luna a que fuesen a visitarle. El doctor hizo partícipes a sus compañeros de la invitación. ¿Y serás capaz de ir a visitar a ese rey negro?, preguntó el cazador. Sin duda. ¿Qué inconveniente hay? Me parece que los ánimos están dispuestos a nuestro favor, la atmósfera está tranquila, no se mueve ni la hoja de un árbol. Por el Victoria, nada tenemos que temer. ¿Y qué harás? No te preocupes, amigo Dick, con un poco de medicina saldré del paso. Luego, dirigiéndose al público, añadió, la luna, compadeciéndose del soberano a quien tan acendrado cariño profesan los hijos del Unyamwezi, nos ha confiado su curación. Prepárese, pues, a recibirnos. Los gritos, los cantos y las demostraciones se multiplicaron, y todo aquel hormiguero de cabezas negras se puso de nuevo en movimiento. Ahora, amigos, hay que prepararse para cualquier eventualidad. En un momento dado, podemos vernos obligados a partir rápidamente. Así pues, Dick se quedará en la barquilla, y por medio del soplete, mantendrá una fuerza ascensional suficiente. El ancla está sólidamente sujeta, no hay que temer nada. Yo bajaré a tierra, Joe me acompañará, pero se quedará al pie de la escala. «¡Coo!», exclamó Kennedy. «¿Vas a ir solo a casa de ese salvaje?» «Señor», le secundó Joe. «Entonces, ¿no quiere que le acompañe hasta la conclusión de la aventura?» «No, iré solo. Estas buenas gentes creen que ha venido a visitarles su gran diosa la luna, así que la superstición nos protege. Nada temáis, pues, y permaneced cada cual en el puesto que le he asignado». «Si ese es tu deseo», respondió el cazador. «Vigila la dilatación del gas. Puedes marcharte tranquilo». Los gritos de los indígenas iban en aumento, reclamaban la intervención del cielo. «Esquirre», dijo Joe, «percibo una actitud un tanto imperiosa hacia la bondadosa luna y sus divinos hijos». El doctor, provisto de su botiquín de viaje, bajó a tierra precedido de Joe. Este, grave y digno como exigían las circunstancias, se sentó junto a la escala con las piernas cruzadas a la usanza árabe, y parte de la multitud formó un círculo respetuoso a su alrededor. Entretanto, el doctor Ferguson, conducido al son de numerosos instrumentos y escoltado por un grupo que ejecutaba danzas religiosas, marchó lentamente hacia el Tembe Real, situado en las afueras de la ciudad. Eran las 3, y el sol, haciéndose sin duda cargo de la solemnidad del acto, resplandecía. El doctor andaba con dignidad, los Waganga lo rodeaban y contenían a la multitud que se agolpaba a su paso. Al poco se unió a la comitiva el hijo natural del sultán, un jovencito de
buena figura que según la costumbre del país era el único heredero de los bienes paternos, con exclusión de los hijos legítimos. El príncipe se prosternó reverentemente ante el hijo de la luna, el cual, con un ademán solemne, le hizo levantarse. Después de 3/4 de hora de marcha por senderos sombríos, entre el lujo de una vegetación tropical, la entusiasmada procesión llegó al palacio del sultán, una especie de edificio cuadrado llamado Ititeña situado en la ladera de una colina. El techo de bálago, apoyado en postes de madera que querían parecer esculpidos, formaba como un alero. Adornaban las paredes largas líneas de arcilla rojiza que intentaban reproducir figuras de hombres y de serpientes, pareciéndose más al natural estas que aquellos. No había ventanas, solo una puerta de muy poca consideración. Sin embargo, el aire circulaba interiormente con la mayor libertad, gracias a la abertura que dejaba la techumbre al no descansar directamente sobre las paredes del edificio. El doctor Ferguson fue recibido con grandes honores por los guardias y los favoritos, pertenecientes a la hermosa raza de los Wanyamwezi, tipo puro de las poblaciones de África Central. Eran hombres fuertes y robustos, sanos y bien formados. Caían sobre sus hombros los cabellos divididos en mechones minuciosamente trenzados, y desde las sienes hasta la boca surcaban sus mejillas numerosas incisiones negras o azules. Sus orejas, horriblemente grandes, estaban adornadas con discos de madera y placas de copal, y cubrían su cuerpo con telas pintadas de colores brillantes. Los soldados iban armados con azagallas, arcos, flechas envenenadas con zumo de euforbio, cuchillos y largos sables, llamados simes, dentados como sierras, amén de con un sinfín de hachas. El doctor penetró en el palacio, donde a pesar de la enfermedad del sultán, el estrépito, que era ya terrible, aumentó. En el dintel de la puerta vio rabos de liebre y crines de cebra, colgados a modo de talismán. Fue recibido por el tropel de esposas de su majestad al armonioso son de lupatu, especie de címbalo hecho con el fondo de una cacerola de cobre, y el estruendo del quilindo, un tambor de 5 pies de altura construido con el tronco ahuecado de un árbol, que 2 virtuosos tocaban a puñetazos. La mayor parte de las mujeres parecían muy guapas, y fumaban, riendo, tank y tabaco en grandes pipas negras. Revelaban muy buenas formas bajo las largas túnicas dispuestas con gracia, y ceñidas al talle con su quil de fibras de calabaza entretejidas. 6 de ellas formaban un grupo separado de las demás a causa del cruel suplicio a que se las tenía destinadas, pese a lo cual demostraban la misma alegría que el resto. A la muerte del sultán debían ser enterradas vivas junto al cadáver de este, para proporcionarle alguna distracción en su eterna soledad. El doctor Ferguson, tras haber abarcado todo el conjunto de una soja ojeada, se acercó a la cama de madera del soberano. Allí vio a un hombre de unos 40 años, completamente embrutecido por orgías de toda clase, y por el cual no se podía hacer nada. Su enfermedad, que se prolongaba desde hacía años, no era más que una borrachera, crónica y continua. El real borracho casi había perdido el conocimiento, y ni todo el amoníaco del mundo le habría hecho volver en sí. Durante la solemne visita, los favoritos y las mujeres se inclinaban flexionando las rodillas. El doctor, por medio de algunas gotas de un poderoso estimulante, consiguió reanimar instantáneamente aquel cuerpo embrutecido. El sultán hizo un movimiento, y ese síntoma, en un hombre casi cadáver que no daba signos de vida desde hacía horas, fue acogido con gritos en honor del médico. Este, cansado ya de tanta farsa, se abrió paso entre sus demasiado entusiastas adoradores y salió del palacio para dirigirse al Victoria. Eran las 6 de la tarde. Durante su ausencia, Joe aguardaba tranquilamente al pie de la escala, siendo objeto de la mayor veneración. Como verdadero hijo de la luna, él se dejaba adorar. Para ser una divinidad, su actitud era la de un buen hombre, nada soberbio e incluso de trato familiar. Con las jóvenes africanas, que no se cansaban de contemplarlo, él les dirigía las más amables frases. «Adorad, señoritas, adorad», les decía. «Aunque hijo de diosa, no soy más que un pobre diablo». Le presentaron ofrendas propiciatorias, que normalmente se depositaban en los mzimu o chozas fetiches, y que consistían en espigas de cebada y en pombé. Joe se creyó en la obligación de probar aquella especie de cerveza fuerte, pero su paladar, aunque acostumbrado a la ginebra y el whisky, no pudo resistirla. Hizo una mueca horrible, que sus adoradores tomaron por una amable sonrisa. A continuación, las jóvenes, cantando a coro una melopea, ejecutaron a su alrededor una danza muy grave. «¿Con qué sabéis bailar?»,
exclamó el muchacho, pues yo no he de quedarme corto con vosotras. Os enseñaré un baile de mi país. Y empezó una giga aturdidora, estirándose, encogiéndose, retorciéndose, bailando, apoyado en los pies, en las rodillas, en las manos, girando de mil maneras a cual más extravagante, adoptando actitudes increíbles, haciendo gestos imposibles, en definitiva, dando a aquellas gentes una extraña idea de la manera que tienen los dioses de bailar en la luna, y todos aquellos africanos, imitadores como monos, quisieron reproducir sus maneras, sus cabriolas, sus movimientos, no se perdían un gesto, no olvidaban una postura, y aquello se convirtió en un delirio, una tremolina, una tempestad de carne y huesos de la que resulta imposible dar la más pequeña idea. En lo mejor de la fiesta, Joe vio acercarse al doctor. Este regresaba precipitadamente en medio de una chusma aulladora y desordenada. Los magos y los jefes parecían muy enojados. Rodeaban al doctor, lo empujaban y le amenazaban. Extraño giro. ¿Qué había sucedido? ¿Había sucumbido torpemente el sultán entre las manos de su médico celestial? Kennedy, desde la barquilla, vio el peligro sin comprender la causa. El globo, imperiosamente solicitado por la dilatación del gas, tensaba la cuerda que lo sujetaba, impaciente por elevarse. El doctor llegó al pie de la escala. Un temor supersticioso contenía aún a la multitud y le impedía actuar con violencia contra su persona. El doctor subió rápidamente los escalones, y Joe le siguió con agilidad. No hay que perder un instante, le dijo su señor. No intentes desenganchar el ancla. Cortaremos la cuerda. Sí, y ¿Pero qué pasa?, preguntó Joe, entrando en la barquilla. ¿Qué ha sucedido?, dijo Kennedy, con la carabina en la mano. Mirad, respondió el doctor, señalando el horizonte. ¿Y bien?, preguntó el cazador. ¿Y bien, la luna? La luna, en efecto, roja y espléndida, destacaba como un globo de fuego sobre un fondo azul. Era ella y el Victoria. O había dos lunas, o los extranjeros eran unos impostores, unos intrigantes, unos falsos dioses. Tales habían sido las reflexiones naturales de la muchedumbre. De ahí el giro que habían dado los acontecimientos. Joe soltó una carcajada. La población de Cacé, comprendiendo que se les escapaba la presa, lanzó prolongados aullidos, arcos y mosquetes apuntaron hacia el globo. Pero uno de los magos hizo un signo y todos bajaron las armas. El mago se encaramó al árbol con intención de coger la cuerda del ancla y obligar a la máquina a bajar. Joe cogió un hacha. Coge de ella. Aguarda, respondió el doctor. Pero ese negro. Tal vez podamos salvar el ancla, y me conviene no perderla. Para cortar siempre habrá tiempo. El mago, ya en el árbol, rompió las ramas con sus maniobras y desenganchó el ancla. Esta, violentamente arrastrada por el aeróstato, agarró entre las piernas al pobre mago, el cual, montado en aquel hipogrifo inesperado, partió hacia las regiones del aire. Inmenso fue el asombro de la multitud al ver lanzarse al espacio a uno de sus Waganga. «¡EBRA!», exclamó Joe, en tanto que el Victoria, gracias a su poder ascensional, subía con gran rapidez. «Se agarra bien», dijo Kennedy, «un paseíto no le vendrá mal». «¿Lo soltaremos de golpe?», preguntó Joe. Replicó el doctor. «Le dejaremos en tierra tranquilamente, y creo que después de esta aventura su poder de mago crecerá singularmente en el ánimo de sus contemporáneos». «Capaces son de convertirlo en Dios», exclamó Joe. El Victoria había alcanzado una altura de aproximadamente 1000 pies. El negro se agarraba a la cuerda con una energía increíble. Permanecía en silencio y con la mirada fija. Había en su terror algo de asombro. Un ligero viento del oeste empujaba el globo más allá de la ciudad. Media hora después, el doctor, viendo el país desierto, moderó la llama del soplete y se acercó a tierra. Al llegar a 20 pies de ella, el negro tomó rápidamente la iniciativa, soltó la cuerda, cayó de pie y echó a correr hacia Cacé mientras el Victoria, súbitamente libre de aquel lastre, subía otra vez a gran altura. Signos de tempestad. El país de la luna. El porvenir del continente africano. La máquina de la última hora. Vista del país al ponerse el sol. Flora y fauna. La tempestad. La zona de fuego. El cielo estrellado. He aquí las consecuencias, dijo Joe, de hacerse pasar por hijos de la luna sin su permiso. Este satélite ha querido jugarnos una mala pasada. ¿Acaso, señor, ha comprometido su reputación con su medicina? En resumidas cuentas, intervino el cazador. ¿Quién era el sultán de Cacé? Un borracho medio muerto, respondió el doctor, cuya pérdida será poco sentida. La moraleja de todo lo que ha pasado es que los honores son efímeros, y no conviene aficionarse a ellos demasiado.
Es una lástima, replicó Joe. La cosa me iba a pedir de boca. Ser adorado, hacer el dios a mi arbitrio. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ha aparecido la luna, y muy roja, lo cual demuestra claramente que estaba enfadada. Durante estos razonamientos, y otros varios, en los que Joe examinó al astro de la noche, bajo un punto de vista enteramente nuevo en el cielo, por la parte del norte, se acumulaban densas nubes siniestras y pesadas. Un viento bastante fuerte, que soplaba a 300 pies del suelo, impelía al Victoria hacia el norte-noreste. Encima del globo, la bóveda azulada estaba límpida, pero resultaba abrumadora. Hacia las 8 de la noche, los viajeros se encontraron a 324,0 de longitud y 40,17 de latitud. Las corrientes atmosféricas, bajo la influencia de una tormenta próxima, los empujaban a una velocidad de 35 millas por hora. Pasaban rápidamente bajo sus pies las llanuras onduladas y fértiles de Mfuto. Los aeronautas admiraron aquel espectáculo. Nos hallamos en pleno país de la luna, dijo el Dr. Ferguson. Sin dudas ha conservado este nombre que le dio la antigüedad, porque en él siempre se ha adorado a la Lena. Es verdaderamente una comarca magnífica, y difícilmente se encontraría en el mundo otra vegetación más bella. Si se la encontrase cerca de Londres, respondió Joe, no sería natural, pero sí muy agradable. ¿Por qué tales bellezas están reservadas a países tan bárbaros? ¿Quién sabe?, replicó el doctor, si no se convertirá algún día esta comarca en el centro de la civilización. Tal vez se establezcan aquí los pueblos del futuro, cuando extenuadas, las regiones de Europa no puedan ya nutrir a sus habitantes. ¿Tú crees?, preguntó Kennedy. Sin duda, mi querido Dick. Observa la marcha de los acontecimientos, considera las migraciones sucesivas de los pueblos, y llegarás a la misma conclusión que yo. ¿No es verdad que Asia es la primera nodriza del mundo? Por espacio tal vez de 4000 años trabaja, es fecundada, produce, y después, cuando no se ven más que piedras donde antes brotaban las doradas mieses de Homero, sus hijos abandonan aquel seno agotado y marchito. Entonces se dirigen a Europa, joven y vigorosa, que los está alimentando desde hace ya 2000 años, pero su fertilidad se agota, sus facultades productoras disminuyen de día en día. Esas enfermedades nuevas que atacan cada año los productos de la tierra, esas malas cosechas, esos recursos insuficientes, todo ello es indicio cierto de una vitalidad que se altera, de una extenuación próxima. Así es que ya vemos a los pueblos precipitarse a los turgentes pechos de América, como a un manantial que no es inagotable, pero que aún no está agotado. A su vez, el nuevo continente se hará viejo, sus bosques vírgenes desaparecerán bajo el hacha de la industria, su suelo se debilitará por haber producido en exceso lo que en exceso se le ha pedido. Allí donde anualmente se recogían 2 cosechas, apenas saldrá una de esas tierras al límite de sus fuerzas. Entonces África ofrecerá a las nuevas razas los tesoros acumulados por espacio de siglos en su seno. Estos climas fatales para los extranjeros se sanearán por medio de la desecación y las canalizaciones, que reunirán en un lecho común las aguas dispersas para formar una arteria navegable. Y este país sobre el cual planeamos, más fértil, más rico, más lleno de vida que los otros, se convertirá en un gran reino donde se producirán descubrimientos más asombrosos aún que el vapor y la electricidad. ¡Ah, Seir!, exclamó Joe. Quisiera ver todo eso. Te has levantado demasiado temprano, muchacho. Además, dijo Kennedy, tal vez sea una época muy desdichada aquella en la que la industria lo absorba todo en su provecho. A fuerza de inventar máquinas, los hombres acabarán devorados por ellas. Yo siempre he imaginado que el último día del mundo será aquel en que alguna inmensa caldera calentada a miles de millones de atmósferas haga estallar nuestro planeta. Y yo añado, dijo Goe, que no serán los americanos los que menos contribuyan a la construcción de esa caldera. En efecto, respondió el doctor son grandes caldereros, pero, prescindiendo ahora de semejantes discusiones, limitémonos a admirar esta tierra de la luna, ya que nos hallamos en disposición de verla. El sol, filtrando sus últimos rayos por el cúmulo de nubes amontonadas, adornaba con una cresta de oro los menores accidentes del terreno, árboles gigantescos, hierbas arborescentes, musgos a ras del suelo. Todo recibía su parte de aquel luminoso efluvio. El terreno, ligeramente ondeado, formaba de vez en cuando pequeñas colinas cónicas. Ninguna
Montaña limitaba el horizonte, inmensas empalizadas cubiertas de maleza impenetrables, setos y junglas espinosas delimitaban los claros donde se levantaban numerosas aldeas que, los gigantescos euforbios cercaban de fortificaciones naturales, entrelazándose con las ramas coraliformes de los arbustos. Luego, el Malagarasi, principal afluente del lago Tanganika, empezó a serpentear bajo el follaje. En su seno recogía numerosos riachuelos, derivados de los torrentes que se formaban en la época de las crecidas y de los estanques abiertos en la capa arcillosa del terreno. Aquel panorama, para los que observaban a vista de pájaro, era una red de cascadas tendidas sobre toda la superficie occidental del país. Animales provistos de jibas monstruosas pacían en las fértiles praderas y desaparecían bajo las altas hierbas. Los bosques que exhalaban magníficas esencias se ofrecían a la vista, como inmensos ramilletes, pero en aquellos ramilletes se refugiaban de los últimos calores del día leones, leopardos, hienas y tigres. De vez en cuando, un elefante hacía ondear la cima de las selvas, y se oía el crujido de los árboles que cedían a sus ebúrneos colmillos. ¡Qué país de caza!, exclamó Kennedy entusiasmado. Una bala disparada al azar, en medio del bosque, tropezaría siempre con una res digna de ella. ¿No podríamos cazar un poco? No, amigo Dick, se acerca la noche, una noche amenazadora, escoltada por una tormenta. Y las tormentas son terribles en esta comarca, cuyo suelo está dispuesto como una inmensa batería eléctrica. Tiene razón, señor, dijo Joe, el calor se ha vuelto sofocante, y el viento ha cesado por completo. Este bochorno me dice que se prepara algo. La atmósfera está sobrecargada de electricidad, respondió el doctor. Todo ser viviente es sensible a este estado del aire que precede a la lucha de los elementos, y confieso que nunca había experimentado tanto como ahora su influencia. ¿No convendría, pues, descender?, preguntó el cazador. Al contrario, Dick, preferiría subir, pero temo ser arrastrado más allá de donde vamos durante estos cruzamientos de corrientes atmosféricas. ¿Quieres, pues, abandonar el rumbo que seguimos desde la costa? Si puedo, respondió Ferguson, me dirigiré más directamente hacia el norte durante 7 u 8 grados y procuraré subir hacia las presuntas latitudes de las fuentes del Nilo. Quizá encontremos algún rastro de la expedición del capitán Speke, o incluso de la caravana del señor de Euglin. Si mis cálculos son exactos, nos hallamos a 324,0 de longitud, y quisiera subir directamente hasta más allá del Ecuador. Mira, exclamó Kennedy, interrumpiendo a su compañero, mira esos hipopótamos, que se deslizan fuera de los estanques, esas masas de carne sanguinolenta y esos cocodrilos que aspiran el aire con estrépito. Parece que se ahogan, dijo Joe. ¡Nae! ¡Qué manera de viajar tan deliciosa la nuestra, que nos permite despreciar a toda esa chusma dañina! Señor Samuel, señor Kennedy, miren esas manadas de animales que marchan en columna cerrada. No bajan de 200, son lobos. No, Joe, son perros salvajes, una famosa raza que no teme luchar contra el león. Su encuentro es para los viajeros el peligro más terrible. El que tropieza con ellos es inmediatamente despedazado. Pues no será Joe quien se encargue de ponerles voz al, respondió el buen criado. Por lo demás, si tal es su naturaleza, no se les puede reprochar. Poco a poco, bajo la influencia de la tempestad, se imponía el silencio. Parecía que el aire condensado resultaba impropio para transmitir los sonidos. La atmósfera estaba como acolchada, y al igual que una sala forrada de gruesos tapices, perdía toda sonoridad. El pájaro remero, la grulla coronada, los arrendajos rojos y azules, el sinsonte y la moscareta se ocultaban entre las ramas de los grandes árboles. Toda la naturaleza presentaba los signos de un cataclismo próximo. A las 9 de la noche el Victoria permanecía inmóvil sobre Sené, un gran grupo de aldeas difíciles de distinguir en la penumbra. Algunas veces, la reverberación de un rayo, extraviado en el agua dormida, indicaba hoyos regularmente distribuidos, y gracias a un último resplandor crepuscular, pudo la mirada captar la forma tranquila y sombría de las palmeras, los tamarindos, los sicomoros y los euforbios gigantescos. Me ahogo, dijo el escocés, aspirando a pleno pulmón la mayor cantidad posible de aquel aire enrarecido. No nos movemos. ¿Vamos a bajar? ¿Pero y la tormenta?, objetó el doctor, bastante inquieto. Si temes ser arrastrado por el viento, me parece que no puedes hacer otra cosa. Tal vez la tormenta no estalle esta noche, repuso Joe. Las nubes están muy altas. Una razón más que me impide traspasarlas. Sería menester subir a mucha altura, perderla
tierra de vista, y estar toda la noche sin saber si avanzamos, ni hacia dónde nos dirigimos. Pues decídete, Samuel, porque la cosa urge. Ha sido una fatalidad que cesase el viento, repuso Joe. Nos habría alejado de la tormenta. En efecto, amigos, es lamentable, ya que las nubes suponen un peligro para nosotros. Contienen corrientes opuestas que pueden envolvernos en sus torbellinos y rayos capaces de incendiarnos. Además, la fuerza de las ráfagas puede precipitarnos al suelo si echamos el ancla en la copa de un árbol. ¿Qué hacemos, pues? Es preciso mantener el Victoria en una zona media entre los peligros de la tierra y los del cielo. Tenemos suficiente agua para el soplete, y conservamos intactas las 200 libras de lastre. En caso necesario las utilizaré. Haremos la guardia contigo, dijo el cazador. No, amigos, poned las provisiones a cubierto y acostaos. Yo os despertaré si sobreviene alguna novedad. Pero señor, ¿por qué no se echa también un poco, puesto que nada nos amenaza aún? No, muchacho, prefiero vigilar. Estamos inmóviles, y si no varían las circunstancias, mañana amaneceremos exactamente en el mismo sitio. Buenas noches, señor. Buenas noches, si es posible. Kennedy y Joe se acostaron, y el doctor permaneció solo en la inmensidad. Sin embargo, la cúpula de nubes bajaba insensiblemente y la oscuridad se hacía profunda. Aquella negra bóveda se condensaba alrededor del globo terrestre como si intentara aplastarlo. De repente, un potente relámpago, rápido e incisivo, rasgó las tinieblas. Aún no se había cerrado la grieta cuando un espantoso trueno conmovió las profundidades del cielo. ¡Alerta!, gritó Ferguson. Los dos compañeros del doctor, a quienes había despertado el estampido del trueno, estaban ya a sus órdenes. ¿Vamos a bajar?, preguntó Kennedy. El globo se haría pedazos. Subamos antes de que esas nubes se conviertan en agua y se desencadene el viento. Acto seguido, activó la llama del soplete en las espirales del serpentín. Las tempestades de los trópicos se desarrollan con una rapidez comparable a su violencia. Un segundo relámpago desgarró la nube, y otros muchos le sucedieron inmediatamente. Cruzaban el cielo destellos eléctricos que chisporroteaban bajo las gruesas gotas de lluvia. Hemos tardado demasiado, dijo el doctor. Ahora tenemos que atravesar una zona de fuego con nuestro globo lleno de aire inflamable. ¡A tierra! ¡A tierra!, repetía sin cesar Kennedy. El peligro de ser fulminados por un rayo sería casi el mismo, y las ramas de los árboles no tardarían en rasgar el globo. Subimos, señor Samuel. No tan deprisa como yo quisiera. Durante las borrascas ecuatoriales es muy común, en aquella parte de África, contar de 30 a 35 relámpagos por minutos. El cielo se convierte materialmente en una inmensa fragua y los truenos se suceden sin interrupción. En aquella atmósfera inflamada, el viento se desencadenaba con una violencia aterradora y retorcía las nubes incandescentes. Parecía que el soplo de un ventilador inmenso activase aquella hoguera. El doctor Ferguson mantenía el soplete a pleno rendimiento. El globo se dilataba y subía, mientras Kennedy, de rodillas en el centro de la barquilla, sujetaba las cortinas de la tienda. El globo se arremolinaba hasta el punto de producir vértigo, y los viajeros experimentaban peligrosas oscilaciones. Formábanse grandes huecos en la envoltura del aeróstato, y el viento se introducía en ellos con fuerza, golpeando el tafetán. Una especie de granizada, precedida de un rumor tumultuoso, surcaba la atmósfera y crepitaba sobre él. Victoria. El globo, sin embargo, seguía su curso ascensional. Los relámpagos trazaban en su circunferencia tangentes inflamadas que le daban la apariencia de una esfera de fuego. «Confiémonos a Dios», dijo el doctor Ferguson. «Estamos en sus manos, solo Él puede salvarnos. Preparémonos para cualquier cosa, incluso un incendio. Nuestra caída puede ser gradual y no súbita». La voz del doctor llegaba apenas a oídos de sus compañeros, pero estos podían ver su semblante tranquilo en medio de los surcos que abrían los relámpagos. Observaba los fenómenos de fosforescencia producidos por el fuego de San Telmo que ondeaba en la red del aeróstato. Este giraba, se arremolinaba, pero no dejaba de subir, y al cabo de un cuarto de hora había traspasado la zona de las nubes tempestuosas. Las emanaciones eléctricas se extendían debajo de él como una gigantesca corona de fuegos artificiales suspendida de su barquilla. Aquel era uno de los más bellos espectáculos que la naturaleza puede ofrecer al hombre. Abajo la tempestad. Arriba, el cielo estrellado, tranquilo, mudo, impasible, con la luna, proyectando sus pacíficos rayos sobre las nubes enfurecidas. El doctor Ferguson consultó el barómetro. Marcaba 12.000 pies de elevación. Eran las 11 de la noche. «Gracias a Dios, el peligro ha pasado»,
dijo. Ahora basta con mantenernos a esta altura. De buena nos hemos librado, respondió Kennedy. Bien, replicó Joe, estas cosas animan el viaje. No me pesa haber visto una tempestad desde cierta altura. Es un espectáculo grandioso. Las montañas de la luna, un océano de verdor, se echa el ancla, el elefante remolcador, fuego nutrido, muerte del paquidermo, el horno de campaña, comida sobre la hierba, una noche en tierra. Hacia las 6 de la mañana del lunes, el sol se elevó sobre el horizonte, las nubes se disiparon y un agradable vientecillo refrescó el ambiente durante la alborada. La tierra intensamente perfumada reapareció ante los viajeros. El globo, girando alrededor de sí mismo en medio de las corrientes antagonistas, había derivado muy poco, y el doctor, dejando que el gas se contrajera, descendió con objeto de tomar una dirección más septentrional. Sus tentativas fueron durante mucho tiempo infructuosas. El viento lo empujó hacia el oeste, hasta avistar las célebres montañas de la Luna, que forman un semicírculo alrededor de un extremo del lago Tanganica. La cordillera, poco accidentada, destacaba en el azulado horizonte, parecía una fortificación natural, inaccesible a los exploradores del centro de África. Algunos conos aislados ostentaban el sello de las nieves perpetuas. Nos encontramos en un país inexplorado, dijo el doctor. El capitán Burton avanzó mucho hacia el oeste, pero no pudo llegar a estas montañas célebres. Incluso negó su existencia defendida por su compañero Speke, pretendiendo que eran fruto de la imaginación de este. Para nosotros, amigos, ya no hay duda posible. ¿Las traspasaremos?, preguntó Kennedy. No lo quiera Dios. Espero hallar un viento favorable que me devuelva hacia el Ecuador. Si es necesario, me detendré, igual que un barco echa el ancla para evitar vientos que le harían perder el rumbo. Pero las previsiones del doctor no tardaron en realizarse. Después de haber tanteado diferentes alturas, el Victoria fue impelido hacia el nordeste a una velocidad moderada. Avanzamos en la dirección correcta, dijo, consultando la brújula. Y escasamente a 200 pies de tierra. Tales circunstancias nos favorecen para explorar estas nuevas regiones. El capitán Speke, cuando iba en busca del lago Ukerewe, remontó más al este, en línea recta con Kacee. ¿Iremos mucho tiempo así?, preguntó Kennedy. Tal vez. Nuestro objetivo es reconocer el nacimiento del Nilo, y aún nos quedan por recorrer 600 millas antes de llegar al límite extremo que han alcanzado los exploradores procedentes del norte. ¿Y no echaremos pie a tierra para estirar un poco las piernas?, preguntó Joe. Por supuesto, tenemos que conseguir víveres. Tú, mi buen Dick, nos aprovisionarás de carne fresca. Cuando quieras, amigo Samuel. Tendremos también que reponer la reserva de agua. ¿Quién nos asegura que no seremos arrastrados hacia comarcas áridas? Todas las precauciones son pocas. A mediodía, el Victoria se hallaba a 291,5 de longitud y 30,15 de latitud. Había pasado la aldea de Uyofu, último límite septentrional del Unyamwezi, a la altura del lago Ukerewe, que los viajeros no tenían aún al alcance de sus miradas. Los pueblos que viven cerca del Ecuador parecen algo más civilizados, y están gobernados por monarcas absolutos cuyo despotismo no conoce límites. Su aglomeración más compacta constituye la provincia de Karagwá. Quedó resuelto entre los tres viajeros echar pie a tierra en cuanto encontrasen un sitio favorable. Debían hacer un alto prolongado para inspeccionar cuidadosamente el aeróstato. Se moderó la llama del soplete y se echaron fuera de la quilla las anclas, que corrían, rozando las altas hierbas de una inmensa pradera. Desde cierta altura parecía cubierta de menudo césped, pero este césped tenía en realidad de 7 a 8 pies de largo. El Victoria acariciaba aquellas hierbas sin curvarlas, como si fuera una mariposa gigantesca. La vista no tropezaba con ningún obstáculo. Parecía un océano de verdor sin ningún rompiente. No sé cuándo pararemos de correr, dijo Kennedy, pues no distingo un solo árbol al cual podamos acercarnos. Me parece que tendré que renunciar a la caza. Aguarda, amigo Dick, aguarda. Imposible te sería cazar en medio de estas hierbas, que son más altas que tú, pero acabaremos por encontrar un lugar propicio. Verdaderamente era un paseo delicioso, un auténtico crucero por aquel mar tan verde, casi transparente, con suaves ondulaciones provocadas por el soplo del viento. La barquilla justificaba su nombre, pues parecía realmente que hendía las olas, levantando de vez en cuando bandadas de pájaros de espléndidos colores que escapaban emitiendo alegres gritos. Las anclas se sumergían en aquel lago de flores y trazaban un surco que se cerraba tras ellas, como la estela de un barco. De pronto, el globo recibió una fuerte sacudida. Sin duda el ancla había hincado sus uñas en
La hendidura de una roca oculta bajo la gigantesca alfombra de césped. Estamos anclados, dijo Joe. Pues bien, echa la escala, replicó el cazador. No bien hubo pronunciado estas palabras, un grito agudo retumbó en el aire, y de la boca de los 3 viajeros escaparon las siguientes frases, entrecortadas por exclamaciones. ¿Qué es eso? Un grito singular. Y seguimos avanzando. Se habrá desprendido el ancla. Está asegurada, exclamó Joe, tirando de la cuerda. Sin duda con el ancla arrastramos la roca. Las hierbas se removieron a bastante distancia, y encima de ellas apareció una forma, alargada y sinuosa. Una serpiente, exclamó Joe. Una serpiente, repitió Kennedy al tiempo que cargaba su carabina. Replicó el doctor. Es la trompa de un elefante. Un elefante, Samuel. Y así diciendo, Kennedy apuntó con la escopeta. Aguarda, Dick, aguarda. No tire, señor, el animal nos remolca. Y en buena dirección, Joe, en muy buena dirección. El elefante, que avanzaba con cierta rapidez, no tardó en llegar a un raso, donde se le pudo ver entero. Por su gigantesco tamaño, el doctor reconoció a un macho de una magnífica especie. Los brazos del ancla habían quedado trabados entre sus 2 blancos colmillos, admirablemente curvados, cuya longitud no bajaba de 8 pies. El animal forcejeaba en vano para desprenderse con la trompa de la cuerda que lo sujetaba a la barquilla. «Adelante, valiente», exclamó Joe en el colmo de la alegría, animándolo con entusiasmo. «He aquí una nueva manera de viajar. Mejor tira este animal que un buen caballo». «¿Pero a dónde nos lleva?», preguntó Kennedy, que agitaba con impaciencia la carabina como si le quemase las manos. «Nos lleva donde queremos ir, amigo Dick. Ten un poco de paciencia». «Uige amore, como dicen los campesinos escoceses», gritaba el alegre Joe. «Adelante, adelante». El animal empezó a galopar muy deprisa. Agitaba la trompa de derecha a izquierda y con sus bruscos movimientos sacudía violentamente la barquilla. El doctor, hacha en mano, estaba preparado para cortar la cuerda en caso necesario. «Pero no nos separaremos del ancla hasta el último momento», dijo. Aquella carrera a remolque del elefante duró cerca de 1 hora y media. El animal, al parecer, no sentía la menor fatiga. Esos enormes paquidermos pueden estar mucho tiempo galopando, y de un día para otro se los encuentra a distancias enormes, como las ballenas, con las que coinciden en velocidad y dimensiones. «Si bien se mira», dijo Joe, «hemos hincado el arpón en una ballena, y no hacemos más que remedar la maniobra de los balleneros durante la pesca». Pero un cambio en la naturaleza del terreno obligó al doctor a modificar su medio de locomoción. Al norte de la pradera, a unas 3 millas, se veía un espeso bosque, por lo que era necesario separar el globo de su improvisado conductor. Kennedy tomó a su cargo detener al elefante en su carrera, apuntó, pero estaba mal colocado para herir al animal con éxito. Una primera bala dirigida al cráneo quedó tan chafada como si hubiese dado contra una plancha de hierro fundido, sin causar la menor impresión a la enorme bestia. Esta, al estampido del arma, no hizo más que acelerar el paso, alcanzando la velocidad de un caballo lanzado al galope. «Diablos», dijo Kennedy. «Vaya una cabeza dura», exclamó Joe. «Lo intentaremos con unas balas cónicas», repuso Dick, cargando la carabina con cuidado. Cuando el escocés hizo fuego, el animal lanzó un grito terrible, y siguió galopando como si tal cosa. «Señor Dick», dijo Joe, cogiendo una escopeta, «si no le ayudo esto va a ser el cuento de nunca acabar». Y 2 balas entraron en los costados del elefante. Este se detuvo, levantó la trompa, y emprendió de nuevo la marcha a todo escape hacia el bosque. Sacudía su colosal cabeza, y la sangre empezaba a brotar copiosamente de sus heridas. «Sigamos haciendo fuego, señor Dick. Y que sea muy nutrido», añadió el doctor. «Tenemos el bosque a menos de 20 toesas». Sonaron otros 10 disparos. El elefante dio un salto tan espantoso que la barquilla y el globo crujieron como si se hubiesen partido, y al doctor se le cayó el hacha de las manos. La pérdida del hacha, que fue a parar al suelo, complicaba la situación de una manera terrible, pues el cable del ancla, reciamente asegurado, no podía ni ser desatado ni cortado por los cuchillos de los viajeros. El globo se aproximaba rápidamente al bosque cuando el animal, en el momento de levantar la cabeza, recibió un balazo en un ojo. Entonces se detuvo, vaciló, sus rodillas se doblaron y presentó su pecho al cazador. «Una bala en el corazón», dijo este, descargando una vez más la carabina. El elefante lanzó un grito de dolor y de agonía, se incorporó momentáneamente, haciendo ondear la trompa, y cayó desplomado sobre uno de sus colmillos, que se rajó de arriba abajo. Estaba muerto.
Se ha partido un colmillo, exclamó Kennedy. En Inglaterra, el marfil se paga 35 guineas las 100 libras. «Teento», dijo Joe, bajando a tierra por la cuerda del ancla. «¿De qué sirve echar cuentas, amigo Dick?», respondió el doctor Ferguson. «¿Traficamos acaso nosotros con marfil? ¿Hemos venido aquí para hacer fortuna?». Joe contempló el ancla, sólidamente agarrada al colmillo que había quedado ileso. Samuel y Dick también bajaron, mientras el aeróstato, medio deshinchado, se balanceaba sobre el cuerpo del animal. «Magnífica pieza», exclamó Kennedy. «¡Qué mole! En la India nunca había visto un elefante de este tamaño». «Claro que no, amigo Dick, los elefantes del centro de África son los más corpulentos. I.E.S. Anderson y los Cuming los han perseguido con tal encarnizamiento por las inmediaciones del Cabo que emigran hacia el Ecuador, donde los encontraremos con frecuencia en nutridas manadas». Entretanto intervino Joe. «Creo que podremos saborear un poco de este E.N. Comprometo a ofrecerles una suculenta comida a expensas de este animalazo. El señor Kennedy irá a cazar durante 1 o 2 horas, el señor Samuel inspeccionará el Victoria y yo desempeñaré mis funciones de cocinero». «Muy bien ordenado», respondió el doctor. «Tienes carta blanca para obrar, culinariamente como mejor te parezca». «Y yo», dijo el cazador, «haré uso de las 2 horas de libertad que Joe se ha dignado otorgarme». «Sí, amigo, pero no cometas ninguna imprudencia. No te alejes, puedes estar tranquilo». Y Dick, armado con su fusil, se internó en el bosque. Entonces Joe empezó a desempeñar sus funciones. Primero cavó un hoyo de 2 pies de profundidad y lo llenó de ramas secas, que cubrían el suelo procedentes de los boquetes, hechos en el bosque por los elefantes, cuyas huellas se veían. Una vez estuvo lleno el agujero, levantó encima una pila de leña de 2 pies y le prendió fuego. A continuación se dirigió a los inanimados restos del elefante, que había caído a unas 10 toesas del bosque, cortó diestramente la trompa, que medía aproximadamente 2 pies de ancho en su base, escogió la parte más delicada, y a ella unió una de las esponjosas pezuñas del animal, porque en efecto, estas partes son el mejor bocado, como la jiba del bisonte, las patas del oso y la cabeza del jabalí. Cuando la hoguera se hubo consumido del todo, interior y exteriormente, el agujero, limpio de cenizas y brasas, ofreció una temperatura muy elevada. Los trozos del elefante, envueltos en hojas aromáticas, fueron depositados en el fondo de aquel horno improvisado, y cubiertos de ceniza caliente, sobre la cual Joe encendió una nueva hoguera. Cuando se hubo consumido la leña, la carne estaba a punto para ser comida. Entonces, Joe sacó la apetitosa carne del horno, la colocó sobre hojas verdes y la dispuso en medio de una magnífica alfombra de hierba, añadiendo galletas, aguardiente, café y un agua fresca y cristalina que cogió de un arroyo inmediato. Daba gusto ver aquel festín tan bien presentado, y Joe, sin ser demasiado vanidoso, era de la opinión de que más gusto daría comerlo. «Un viaje sin fatigas ni peligros», repetía. «Una comida a tiempo, una hamaca perpetua. ¿Qué más se puede pedir?» Y el bueno del señor Kennedy, que no quería venir. Por su parte, el doctor Ferguson realizaba una inspección minuciosa del aeróstato, el cual no había sufrido en la tormenta avería alguna. El tafetán y la gutapercha habían resistido a las 1000 maravillas, teniendo en cuenta la altura actual del terreno y calculando la fuerza ascensional del globo. El doctor vio con satisfacción que había la misma cantidad de hidrógeno y que hasta entonces la envoltura se mantenía perfectamente impermeable. No hacía más que 5 días que los viajeros habían salido de Zanzíbar. La provisión de pemmican estaba incólume, la de galletas y carne en conserva bastaban para un largo viaje. Por consiguiente, lo único que había que renovar era la reserva de agua. Los tubos y el serpentín se hallaban en perfecto estado. Gracias a sus articulaciones de caucho, se habían prestado dócilmente a todas las oscilaciones del aeróstato. Terminado su examen, el doctor puso en orden sus apuntes. Trazó un croquis muy exacto del terreno circundante, con la pradera que se extendía hasta perderse de vista, el bosque y el globo inmóvil sobre el cuerpo del monstruoso elefante. Pasadas las 2 horas que tenía a su disposición, Kennedy volvió con una sarta de rollizas, perdices y un pernil de oris, animal perteneciente a la especie más ágil de antílopes. Joe se encargó de guisar este aumento de provisiones. «La mesa está puesta», anunció luego con cierta solemnidad, y los 3 viajeros no tuvieron más que sentarse sobre la alfombra de verdor. Las pezuñas y la trompa del elefante fueron declaradas exquisitas por unanimidad. Se bebió a la salud de
Inglaterra, como de costumbre, y deliciosos habanos perfumaron por primera vez aquella encantadora comarca. Kennedy comía, bebía y hablaba por los codos, estaba un si es no es achispado, y propuso seriamente a su amigo el doctor establecerse en aquel bosque, construir en él unas cabañas, y comenzar la dinastía de los Robinsones africanos. La idea no tuvo consecuencias, si bien Joe se propuso a sí mismo para desempeñar el papel de Viernes. La campiña parecía tan tranquila, tan desierta, que el doctor resolvió pasar la noche en tierra. Joe formó un círculo de hogueras barricadas indispensables contra las bestias feroces. Las hienas, los naguardos y los chacales, atraídos por el olor de la carne del elefante, vagaban por los alrededores. Kennedy tuvo que hacer algunos disparos para ahuyentar a visitantes demasiado audaces, pero finalmente la noche transcurrió sin incidentes desagradables. El Karagwá, el lago Ukerewe. Una noche en una isla, el Ecuador, travesía del lago, las cascadas, vista del país, las fuentes del Nilo, la isla de BNA, la firma de Andrea de Bono, el pabellón con las armas de Inglaterra. A las 5 de la mañana siguiente, empezaron los preparativos para la marcha. Joe, con el hacha que había tenido la fortuna de encontrar, rompió los colmillos del elefante. Victoria, recobrando su libertad, arrastró a los viajeros hacia el nordeste a una velocidad de 18 millas. Durante la noche anterior, el doctor había calculado cuidadosamente su posición guiándose por la altura de las estrellas. Se hallaba 24 de latitud por debajo del Ecuador, o sea, 160 millas geográficas. Atravesó numerosas aldeas sin hacer ningún caso de los gritos que provocaba su aparición. Tomó nota de la conformación de los lugares basándose en observaciones sumarias, salvó las cuestas del Rubembe, casi tan pinas como las cimas del Usagara, y más adelante, en Tenga. Encontró las primeras lomas de las cordilleras de Karagwá, que en su opinión, derivan necesariamente de las montañas de la Luna. La antigua leyenda que convertía aquellas sierras en la cuna del Nilo se acercaba a la verdad, puesto que confinan con el lago Ukerewe, presunto receptáculo de las aguas del Gran Río. Desde Kafuro, gran distrito de los mercaderes del país, distinguió por fin en el horizonte aquel lago tan buscado que el capitán Speke entrevió el 3 de agosto de 1858. El doctor Samuel Ferguson se sentía enormemente emocionado. Estaba casi llegando a uno de los principales puntos de su exploración, y sin soltar un momento el anteojo, observaba el menor accidente de aquella comarca misteriosa, estudiándola con todo detalle. Debajo de él se extendía una tierra generalmente estéril, que no presentaba más que algunas laderas cultivadas. El terreno, sembrado de conos de mediana altura, se hacía llano. En las inmediaciones del lago, campos sembrados de cebada reemplazaban a arrozales, y allí crecían el llantén de donde se saca el vino del país y el muani, planta silvestre sucedánea del café. Un conjunto de unas 50 chozas circulares cubiertas de bálago en flor constituía la capital de Karagwá. Se percibían sin dificultad las expresiones atónitas de una raza bastante bella, de tez morena, amarillenta. Mujeres de una corpulencia inverosímil se arrastraban por las plantaciones, y el doctor asombró a sus compañeros diciéndoles que aquella obesidad, allí muy apreciada, se obtenía por medio de un régimen obligatorio de leche cuajada. A mediodía el Victoria se hallaba a 10,45 de latitud austral, y a la 1 de la tarde el viento lo empujaba hacia el lago. Aquel lago debe al capitán Speke el nombre de Nyanza Victoria. En aquel punto tenía unas 90 millas de ancho. En su extremo meridional, el capitán encontró un grupo de islas al que llamó Archipiélago de Bengala. Llegó hasta Muanza el Este, donde fue bien recibido por el sultán. Hizo la triangulación de aquella parte del lago, pero no pudo conseguir una barca para atravesarlo, ni tampoco para visitar la gran isla de Ukerewe que es muy populosa, está gobernada por 3 sultanes, y al bajar la marea, no forma más que una península. El Victoria abordaba el lago más al norte, lo cual apesadumbraba al doctor, que hubiera querido determinar sus contornos inferiores. Las orillas, erizadas de matorrales espinosos y maleza inextricable, desaparecían literalmente bajo miríadas de mosquitos de un color parduzco. Aquel país debía de ser inhabitable y estar deshabitado. Se veían manadas de hipopótamos, revolcándose en los cañares o sumergiéndose en las blanquecinas aguas del lago. Visto desde lo alto, ofrecía hacia el oeste un horizonte tan ancho que parecía un mar.
La distancia impide establecer comunicaciones entre una y otra orilla. Además, las tempestades son allí fuertes y frecuentes, pues los vientos no encuentran obstáculo alguno en aquella cuenca elevada y descubierta. Trabajo le costó al doctor dirigir el globo. Temía ser arrastrado hacia el este, pero por fortuna, una corriente le llevó directamente al norte, y a las 6 de la tarde, el Victoria se situó sobre una pequeña isla desierta, a 003 de latitud y 325,2 de longitud, y a 20 millas de la costa. Los viajeros lograron anclar en un árbol, al anochecer calmó el viento, y pudieron quedarse allí tranquilamente. Era impensable tomar tierra, porque allí, lo mismo que en las orillas del Nyanza, las legiones de mosquitos cubrían el suelo como una densa nube. Joe volvió del árbol acribillado, pero, como le parecía muy natural que los mosquitos picasen, no se desazonó ni poco ni mucho. El doctor, sin embargo, menos optimista, soltó toda la cuerda que le fue posible para librarse de aquellos despiadados insectos que ascendían con un murmullo inquietante. El doctor estableció la altura del lago sobre el nivel del mar, tal como lo había determinado el capitán Speke, es decir, 3.750 pies. «¿Con que estamos en una isla?», dijo Joe, que se desollaba rascándose. «Una isla que podríamos recorrer en menos que canta un gallo», respondió el cazador, «y donde, salvo esos amables insectos, no se ve un solo ser vivo». «Las islas de que está el lago salpicado», respondió el doctor Ferguson, «no son, en realidad, más que crestas de colinas sumergidas, y no hemos tenido poca fortuna en encontrar en ellas un abrigo, porque las orillas del lago están pobladas de tribus feroces. Dormid, pues, ya que el cielo nos prepara una noche tranquila». «¿Y no harás tú otro tanto, Samuel?». «No, yo no podría cerrar los ojos. Mis pensamientos me lo impedirían. Mañana, si el viento es favorable, marcharemos directamente hacia el norte, y tal vez descubramos las fuentes del Nilo, ese secreto hasta ahora impenetrable. Tan cerca de las fuentes del gran río, me sería imposible conciliar el sueño». Kennedy y Joe, a quienes no turbaban hasta tal extremo las preocupaciones científicas, no tardaron en dormirse profundamente bajo la vigilancia del doctor Ferguson. El miércoles 23 de abril, a las 4 de la mañana, el Victoria zarpaba. El cielo estaba ceniciento, la noche abandonaba difícilmente las aguas del lago, envueltas totalmente en una densa niebla que un viento violento enseguida disipó. El Victoria se balanceó por espacio de algunos minutos, y por fin remontó directamente hacia el norte. El doctor Ferguson palmoteó con alegría. «Estamos en el buen camino», exclamó. «Si hoy no vemos el Nilo, no lo veremos nunca. Amigos, pasamos el Ecuador, entramos en nuestro hemisferio». Exclamó Joe. «¿Usted cree, señor, que el Ecuador pasa por aquí? Justo por aquí, muchacho». «Pues bien, con su permiso, me parece conveniente que sin pérdida de tiempo lo rociemos con un buen trago». «Estupendo, venga un trago de grog», respondió el doctor Ferguson riendo. «Tienes una manera nada tonta de entender la cosmografía». Y así se celebró el paso de la línea a bordo del Victoria. Este avanzaba rápidamente. Se vislumbraba al oeste la costa baja y poco accidentada, y al fondo las mesetas más elevadas del Uganda y el Usoga. La velocidad del viento era excesiva, casi 30 millas por hora. Las aguas del Nyanza, agitadas con fuerza, espumeaban como las olas del mar. El mar de fondo que se percibía le indicó al doctor que el lago era muy profundo. Durante aquella rápida travesía apenas vieron una o dos embarcaciones toscas. «Este lago», dijo el doctor, «es evidentemente, por su posición elevada, el depósito natural de los ríos de la parte oriental de África, dándole el cielo en lluvia lo que le quita en vapor a sus afluentes». «Me parece indudable que el Nilo nace aquí». «Lo veremos», replicó Kennedy. Hacia las 9 avistaron la costa oeste, que parecía desierta y poblada de árboles. El viento aumentó un poco hacia el este, y se pudo distinguir la otra orilla del lago. Esta se curvaba de manera que terminaba en un ángulo muy abierto, a 24,0 de latitud septentrional. Altas montañas erguían sus áridos picos en aquel extremo del Nyanza, pero entre ellas una garganta profunda y sinuosa daba paso a un río que hervía con violencia. El doctor Ferguson, al tiempo que maniobraba el aeróstato, examinaba el terreno con ávida mirada. «Mirad», exclamó, «mirad, amigos míos, las narraciones de los árabes eran del todo exactas. Hablaban de un río por el cual desagua hacia el norte el lago Ukerewe, y ese río existe, y nosotros seguimos su curso, y fluye con una rapidez comparable a nuestra propia velocidad.
Y esa gota de agua que discurre bajo nuestros pies va indudablemente a confundirse con las olas del Mediterráneo. Es el Nilo, repitió Kennedy, que se dejaba contagiar por el entusiasmo de Samuel Ferguson. ¡Viva el Nilo!, dijo Joe, que, cuando estaba alegre, vitoreaba gustoso cualquier cosa. Enormes rocas obstaculizaban en diversos puntos el curso de aquel misterioso río. El agua espumeaba, formaba rápidos y cataratas que confirmaban al doctor en sus previsiones. Las montañas circundantes partían numerosos torrentes, se podían contar a centenares. De la tierra se veía brotar delgados hilos de agua dispersos que se cruzaban, se confundían, rivalizaban en velocidad y se precipitaban en aquel riachuelo que, después de absorberlos, se convertía en caudaloso río. He aquí el Nilo, repitió el doctor con convicción. El origen de su nombre ha apasionado a los sabios no menos que el origen de sus aguas. Se lo ha hecho derivar del griego, del copto, del sánscrito. Después de todo, es lo de menos, ya que finalmente ha tenido que revelar el secreto de su procedencia. ¿Pero cómo podremos estar seguros?, preguntó el cazador, de que este río es el mismo que exploraron los viajeros del norte anteriormente. Tendremos pruebas seguras, irrecusables, infalibles, respondió Ferguson, si el viento sigue siéndonos propicio, aunque no sea más que una hora. Las montañas se separaban, dando paso a numerosas aldeas y a campos cultivados de sésamo, dourrap y caña de azúcar. Las tribus de aquellas comarcas se mostraban agitadas y hostiles, presintiendo extranjeros, y no dioses, parecían más propensas a la cólera que a la adoración. Se diría que el hecho de dirigirse a las fuentes del Nilo significara usurparles algo. El Victoria tuvo que mantenerse fuera del alcance de los mosquetes. Difícil será abordar aquí, dijo el escocés. Peor para esos indígenas, replicó Joe. Les privaremos del encanto de nuestra conversación. Y sin embargo, es preciso que yo baje, respondió el doctor Ferguson, aunque no sea más que un cuarto de hora. De otro modo, no puedo comprobar los resultados de nuestra exploración. ¿Es, pues, indispensable, Samuel? Tan indispensable que bajaremos aunque tengamos que andar a tiros. No lo sentiría, respondió Kennedy, acariciando su carabina. Dispuesto estoy a bordo, señor, dijo Joe, aprestándose al combate. No será la primera vez, respondió el doctor, que la ciencia haya tenido que empuñar las armas. A ella se vio obligado a recurrir en las montañas de España un sabio francés, cuando medía el meridiano terrestre. Mantén la calma, Samuel, y confía en tus dos guardaespaldas. ¿Bajamos ya, señor? Todavía no. Vamos a elevarnos un poco para conocer con exactitud la configuración del terreno. El hidrógeno se dilató, y en menos de 10 minutos, el Victoria planeaba a una altura de 2.500 pies del suelo. Desde allí se distinguía una inextricable red de arroyos que el río acogía en su lecho. La mayor parte venían del oeste, atravesando fértiles campos y numerosas colinas. Nos hallamos a menos de 90 millas de Gondokoro, dijo el doctor, señalando el mapa, y a menos de 5 del punto alcanzado por los exploradores procedentes del norte. Acerquémonos a tierra con precaución. El Victoria descendió más de 2000 pies. Ahora, amigos, preparaos para cualquier cosa. Lo estamos, respondieron Dick y Joe. Bien. Muy pronto, el Victoria avanzó siguiendo el lecho del río, y apenas a 100 pies de este. Aquel punto el Nilo medía 50 toesas, y en las aldeas de las orillas los indígenas se agitaban tumultuosamente. Al llegar al segundo grado, el río forma una cascada vertical de unos 10 pies de altura, y por consiguiente, infranqueable. Aquí tenemos la cascada indicada por De Bono, exclamó el doctor. El cauce del río se ensanchaba, y estaba sembrado de numerosos islotes que Samuel Ferguson devoraba con la mirada. Parecía buscar un punto de referencia que no encontraba. Unos negros se habían acercado en una barca hasta quedar situados debajo del globo. Kennedy les saludó con un disparo, y aunque no hirió a ninguno, todos huyeron precipitadamente a la orilla. Buen viaje, les deseó Joe. Si yo fuera quien estuviese en su pellejo, no volvería. Me daría miedo un monstruo que lanza rayos a voluntad. De pronto, el doctor Ferguson cogió su anteojo y examinó la isla que había en medio del río. 4 árboles, exclamó. Mirad allá abajo. En efecto, en su extremo se alzaban 4 árboles aislados. Es la isla de Benga, añadió. ¿Y qué?, preguntó Dick. Allí bajaremos si Dios quiere. Pero parece habitada, señor Samuel. Joe tiene razón. Si no me equivoco, hay un grupo de unos 20 indígenas. Los asustaremos para que huyan, replicó Ferguson. No será empresa difícil. De acuerdo, asintió el cazador.
El sol estaba en el cenit. El Victoria se acercó a la isla. Los negros pertenecientes a la tribu de Macado prorrumpieron en gritos desaforados. Uno de ellos agitaba su sombrero de corteza. Kennedy apuntó hacia el sombrero, disparó y lo hizo pedazos. Se produjo una desbandada general. Los indígenas se echaron al río precipitadamente y lo atravesaron a nado. Enseguida partió de las dos orillas una granizada de balas y una lluvia de flechas, pero sin peligro para el aeróstato, cuya ancla había hincado sus uñas en la hendidura de una roca. Joe se deslizó por la cuerda. «La escala», gritó el doctor. «Sígueme, Kennedy». «¿Qué vas a hacer?» «Bajemos. Necesito un testigo». «Heme aquí». «Joe, alerta». «Respondo de todo, señor. Esté tranquilo». «Ven, Dick», dijo el doctor al llegar a tierra, y llevó a su compañero hacia un grupo de rocas que se levantaban en la punta de la isla. Una vez allí, se pasó un rato buscando, escudriñó entre la maleza, y se llenó las manos de sangre. De repente, agarró con fuerza el brazo del cazador. «Mira», le dijo. «Letras», exclamó Kennedy. En efecto, aparecían dos letras grabadas con toda claridad en la roca. Se leía perfectamente.